Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. Nuevamente contamos con la presencia del doctor Wilmar Azcárraga Cejas. Él es docente e investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de nuestra Facultad de Ciencias Económicas. Wilmar, de nuevo buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta edición más del programa. Bueno, buenas noches, Silvano. Con el doctor Azcárraga fuimos analizando en anteriores programas lo que son las universidades de rango mundial. Empezamos en una primera edición hablando en términos generales de las características y de los factores de éxito y su interrelación para demostrar cuáles son o cuáles potencialmente podrían ser las universidades de rango mundial. En una segunda edición, exactamente una semana atrás, ya trabajamos un poco lo que significan las metodologías para construir los rankings, es decir, para construir como una suerte de tabla de posiciones para ir acomodando las universidades de acuerdo a sus resultados. En esta oportunidad vamos a seguir adelante, pero ya un poco dando a conocer resultados más específicamente relacionados con las universidades de América Latina. Vamos a empezar un poco el programa, un poco recordando cuáles son las universidades consideradas las mejores en el mundo, de acuerdo a los dos rankings, las dos escalas. Una, el Academic Ranking of World University, ARWU, y la otra, el Times Higher Education World University Ranking, T. El estatus de universidades de rango mundial está asociado al posicionamiento de las universidades en el ranking. De hecho, según el ARWU, el ranking ARWU, una universidad de rango mundial sí está posicionada en los primeros 100 lugares. De acuerdo a ese criterio, entre las 100 mejores universidades del mundo, de acuerdo al ranking T 2015-2016, 43 se encontraban en Estados Unidos, 12 en el Reino Unido, 6 en Alemania y 5 en Francia y Australia, en cada uno de los países. En cambio, según el ARWU, 52 universidades de 100 de las mejores se encuentran en Estados Unidos, 9 se encuentran en el Reino Unido y 4 universidades se encuentran en los siguientes países: en Canadá, Alemania, Francia, Japón, Suiza. Las mejores universidades del mundo, las universidades de rango mundial, son, dijimos, Harvard, Stanford, MIT, Cambridge, Oxford, Columbia. Estas universidades se han constituido como universidades de rango mundial como consecuencia de la exitosa interrelación que han logrado alinear tres características importantes que dijimos, ¿no? La alta concentración de talentos, recursos abundantes y una gobernabilidad adecuada. Es importante destacar la interrelación de estas tres características, ya que el financiamiento y la gobernabilidad inciden sobre el rendimiento académico, lo que indica que las universidades de rango mundial disfrutan de cierta autonomía en el manejo de sus recursos, lo cual a su vez incide y aumenta la eficiencia de los gastos y en definitiva se traduce en una mayor productividad de las actividades de investigación. Entonces, según estos rankings, las 10 mejores universidades en general casi son las mismas. Lo que va a cambiar un poco va a ser en la posición de las universidades latinoamericanas de acuerdo al ranking. Pero estábamos viendo un poco, ¿no? De acuerdo a estos dos tipos de rankings, ¿cuáles eran las mejores universidades del mundo? Las mejores serían la mejor Harvard, durante más de 15 años, durante los cuales se ha publicado el ARWU de manera permanente. Harvard es la mejor universidad del mundo durante 15 años. Después la sigue Stanford, Cambridge, Oxford, Columbia, Chicago, y una universidad que no es tan antigua como las anteriores, Caltech, ¿no? Entonces estas son las top 10 de las mejores universidades del mundo según el ranking ARWU y el ranking T. En eso coinciden estos dos rankings. Muy bien, ahora vamos un poco a conocer la posición de las universidades de los países de América Latina y Caribe.
De acuerdo un poco a los diferentes rankings, ¿cuáles serían un poco los mejores? Bueno, en general, solamente dos países, Brasil y México, son los dos países que tienen universidades de rango mundial. Y estas dos universidades de rango mundial son la Universidad de Sao Paulo de Brasil y la Universidad Nacional Autónoma de México. Según el ranking TI, la Universidad de Sao Paulo ocupa la posición 51 a nivel mundial y la Universidad Nacional Autónoma ocupa la posición 71. En cambio, según el ranking Obometrics, que es publicada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, Sao Paulo ocupa la posición 48 a nivel mundial y la UNAM la posición 58. Es decir, estos datos nos confirman que solamente dos universidades latinoamericanas aparecen entre las universidades de rango mundial, que son la UNAM y la Sao Paulo. De acuerdo con el ranking Obometrics, aparte de estas dos universidades que son las dos únicas latinoamericanas que aparecen entre las primeras 100, aparecen también la universidad más abajo, la Universidad de Chile, que aparece en la posición 266, la Universidad de Buenos Aires en la posición 289 y más abajo la Pontificia Universidad Católica de Chile, que aparece en la posición 484 entre las universidades más destacadas y reconocidas de América Latina. Pero además quisiera ahondar, digamos, por qué la UNAM y la Universidad de Sao Paulo son las universidades de rango mundial. La UNAM es la universidad más grande de México y de Hispanoamérica. Tiene alrededor de 350,000 estudiantes. La UNAM admite solamente al 8% de sus postulantes. Al año, por ejemplo, este 2017, postularon alrededor de 145,000 estudiantes, de los cuales solamente fueron admitidos alrededor de 11,000. La UNAM cuenta con 39,500 académicos, de los cuales 31% son de dedicación a tiempo completo, La UNAM cuenta con 53 institutos de investigación, que tiene un total de 4,500 investigadores. Del total de investigadores que tiene la UNAM, 97% del sistema de investigación científica tienen doctorado y el 90% del sistema de investigación humanística. Del 30% de producción científica nacional de México, 30% las realizan investigadores de la UNAM. Asimismo, la UNAM la UNAM en promedio publica 6 libros por año. Tiene un presupuesto de más de 2.100 millones de dólares que se asigna de la siguiente manera: 61% se dedica a la docencia, 26% a la investigación, 8% a extensión o interacción universitaria y 5% a gestión institucional. En la UNAM el presupuesto por estudiante año es de aproximadamente $7,000, lo que en Bolivia cuesta al Estado boliviano titular un profesional. En cambio, la otra universidad de rango mundial, la Universidad de Sao Paulo, es la más grande de Brasil y la más prestigiosa y aparece, como decíamos, en los rankings globales más conocidos y destacados. Fue fundada en 1934 como consecuencia de la unión de varias escuelas independientes y desde sus inicios siempre contrató a destacados profesores, prestigiosos profesores de todo el mundo. Cuenta con más de 92,000 estudiantes, 30% de posgrado, tiene 5,860 profesores, de los cuales el 99% tiene doctorado y 87% son de dedicación a tiempo completo. La Universidad de Sao Paulo concentra el 25% de la producción científica nacional, y el presupuesto por estudiante en esta universidad es de $14,000 año. Entonces, estas características de alta concentración de talentos, recursos abundantes y gobernabilidad hacen que estas dos universidades, la UNAM y la Universidad de Sao Paulo, sean las únicas de rango mundial. Y entonces, ¿cuáles serían los desafíos
que se tiene por delante para todas las universidades de América Latina y Caribe para lograr ser o lograr construirse como universidades de rango mundial. Como hemos analizado, la mayor parte de las universidades latinoamericanas no se constituyen universidades de rango mundial, a excepción de la Universidad de Sao Paulo de Brasil y la UNAM de México. En este sentido, esto implica que nuestras universidades enfrentan grandes desafíos en aspectos tales como la docencia en torno de la enseñanza, investigación en términos de volumen y reputación, vinculación con la industria, con el sector productivo, perspectiva internacional, es decir, atraer estudiantes, profesores internacionales, extranjeros, y hacer investigación con investigadores reconocidos del mundo. Y asimismo hacer mayor transferencia de conocimiento al sector productivo. Estos son los desafíos que están enfrente para las universidades latinoamericanas para que se constituyan y para que puedan construir lo que el objetivo y exige como requerimiento de la economía del conocimiento, la construcción de universidades de rango mundial. Ahí están los desafíos, y entonces, ¿cuáles serían las vías para nuestras universidades de América Latina y Caribe? ¿Cuáles serían las vías para constituirse en universidades de rango mundial? En la literatura y la experiencia internacional se muestra que existen 3 estrategias para la construcción de universidades de rango mundial. Primero, los gobiernos podrían considerar la posibilidad de mejorar un pequeño número de universidades existentes que posean el potencial de sobresalir. Segundo, los gobiernos podrían estimular a una serie de instituciones existentes a que se combinen y se transformen en una nueva universidad que puedan constituir una suerte de sinergias que correspondan a una universidad de rango mundial. O por último, los gobiernos podrían construir nuevas universidades de rango mundial a partir de cero, ¿no? Entonces, estas serían las 3 estrategias que los gobiernos podrían implementar para construir universidades de rango mundial. Entonces, ¿cuáles podría ser la forma o cuáles serían los factores que nos permitirían un poco acelerar este proceso? De acuerdo a la literatura, hay un conjunto de factores de aceleración para la construcción de universidades de rango mundial que son 6. Uno es la atracción de destacados académicos que están en el extranjero, de las mejores universidades. 2 sería hacer el uso del idioma inglés como lenguaje principal de la enseñanza y la investigación. 3 sería concentrar la concentración en programas focalizados que permitan rápidamente constituir una masa crítica en áreas como ser las ciencias, ingeniería o la economía, como han hecho algunas universidades, como ser la Universidad Nacional de Singapur o la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong o la Escuela Superior de Economía de Moscú. El cuarto factor sería utilizar un proceso de benchmarking que oriente los esfuerzos de manera continua, un proceso de mejora de las instituciones. Un quinto factor que contribuye en este sentido es un conjunto de innovaciones curriculares y pedagógicas que introducen estas universidades. Y el sexto factor sería tener siempre en mente la necesidad de mejora continua y un sentido de urgencia para evitar caer en un entorno de complacencia. Eso implica tener un proceso continuo de autoevaluación y monitoreo para poder detectar las debilidades, las fortalezas, los puntos de disfunciones, tensiones y amenazas para poder superarlos y resolverlos de manera rápidamente. Esto, digamos, era a manera de numeración. Quisiera enfatizar cada uno de estos factores. El primer factor, decíamos, de aceleración para la construcción de una universidad de rango mundial es la atracción de destacados académicos
que están en el extranjero a retornar a sus países de origen. Este es un elemento importante porque se ha visto que en América Latina en las últimas décadas ha habido una fuerte fuga de cerebros. Entonces los mejores profesionales, los mejores académicos latinoamericanos se han ido a Estados Unidos o a Europa. Entonces, así, tenemos un importante capital humano que había que generar un conjunto de incentivos en nuestras universidades para que retornen y que contribuyan al desarrollo del país. El segundo elemento, decíamos, es el uso del idioma como lenguaje de la enseñanza e investigación. Hay que reconocer que hoy en día, más allá de que uno tenga o no preferencias por uno o por otro idioma, la lengua el idioma de la ciencia es el inglés. La mayor parte de las contribuciones en la ciencia están hechas realizadas en este idioma. Y al respecto hay experiencias muy importantes. Es el caso, por ejemplo, entonces, el uso del idioma inglés permite atraer destacados académicos y estudiantes extranjeros, como lo ejemplifican los casos de la Universidad Nacional de Singapur, la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y la Escuela Superior de Economía, algunas universidades escandinavas y algunas universidades, y la mayor parte de las universidades chinas, también imparten sus programas de posgrado y de investigación en inglés. Y también es el caso de la mayor parte de las mejores universidades de Países Bajos. La tercera manera de generar un proceso de aceleración para la construcción de universidades de rango mundial se apoya en un proceso de benchmarking para orientar los esfuerzos de mejora de las instituciones. En este sentido, un caso muy interesante de citar es el caso de la Universidad de Shanghai Jiaotong, que por ejemplo basó su proceso de planeamiento estratégico en cuidadosas comparaciones, primero con las mejores universidades chinas y luego con las mejores universidades del mundo. Pudo identificar las mejores universidades y las seleccionó como modelo, ¿no? Entonces, en las últimas décadas hay un fuerte proceso de mejoramiento de la educación superior en Asia, sobre todo en Singapur y en China. Y eso es consecuencia de que las mejores universidades chinas han hecho convenios con las mejores universidades del mundo en las áreas, en las áreas que ellos consideraban estratégicos. El cuarto factor se refiere a un conjunto de innovaciones curriculares y pedagógicas que realizan estas universidades. Es así, por ejemplo, que la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Hong Kong fue una de las primeras en introducir una organización académica y un currículo de estilo estadounidense en Hong Kong, y que fue muy novedoso, la hizo muy diferente de las universidades de Hong Kong, que operaban bajo el sistema académico británico. La Escuela Superior, en Moscú, la Escuela Superior de Economía, eso fue una de las primeras en incorporar e integrar la docencia y la investigación, logrando un elemento que antes se utilizaban, que se empleaban de manera separada, ¿no? Se hacía docencia en algunas universidades y se hacía investigación en los centros de investigación científica, ¿no? Entonces, la innovación que introdujo, por ejemplo, la Escuela Superior de Economía de Moscú es que logra eso, ¿no? Integrar los procesos de docencia e investigación, porque quien enseña debería estar realizando investigación de frontera, ¿no? Es cosa que en general no ocurre en las universidades de América Latina, ¿no? Unos son los que hacen investigación y otros son los que hacen la docencia, pero hay que reconocer, como vivimos en la economía del conocimiento, ambos elementos, la docencia, formación e investigación, deben estar fuertemente interrelacionadas. El último aspecto que merece ser mencionado es la necesidad que, para seguir siendo una institución universitaria exitosa, hacer esfuerzos continuos, permanentes, y mantener un sentido de urgencia para evitar caer en cualquier forma de complacencia, ¿no?
Esto implica tener un buen sistema de monitoreo y autoevaluación, que decía, que nos permita identificar las distensiones, amenazas y reaccionar para resolver rápidamente esos problemas en la perspectiva de siempre mejorar cualquier problema que se presenta, ¿no? Ser una universidad de rango mundial implica un trabajo permanente, un trabajo duro en los tres frentes, ¿no? En la alta concentración de talentos, en recursos abundantes y gobernabilidad adecuada, ¿no? Solamente en la medida en que se haga, como decíamos, ¿no? Un programa, ¿cuáles son las recetas para una universidad de rango mundial? Alta concentración de talentos, profesores, investigadores, estudiantes, los mejores profesores, investigadores y estudiantes, recursos abundantes, lo que hemos abundado, que las mejores universidades del mundo tienen muchos recursos. Es el caso del Harvard, que es un universitario, por año, un presupuesto por universidad en Harvard tiene $100,000. Y otro elemento es la gobernabilidad adecuada. Estos tres ingredientes, estos elementos deben ser muy bien combinados, muy mezclados durante mucho tiempo. En ese sentido, tener una universidad de rango mundial, en el 2004, Albach decía, hablando de las universidades de rango mundial, decía, todos queremos una, refiriéndose a la universidad, no sabemos qué es y quisiéramos tener una. Hoy en día, esa frase de todos queremos una, no sabemos qué es y quisiéramos cómo obtenerla, hoy en día cada vez es más vigente, precisamente porque hoy en día vivimos, y sobre todo para América Latina, vivimos en una economía del conocimiento, ¿no? El gobierno mismo en la Agenda 2020-2025 se ha propuesto cambiar la estructura primaria exportadora de una economía primaria exportadora a una economía del conocimiento, donde en la economía del conocimiento un rol importante la van a desempeñar y la desempeñan las universidades de rango mundial con estas tres características, ¿no? Alta concentración de talentos, gobernabilidad adecuada, recursos abundantes que permitan, formar profesionales de primer nivel con alta demanda laboral, hacer investigaciones de frontera, pero también generar licencias y patentes que permitan un fuerte vínculo de la academia con el sector productivo. Solamente así, construyendo universidades de rango mundial, economías como la latinoamericana y en particular la boliviana, podemos hacer esa transición de una economía primaria exportadora a una economía del conocimiento. Sin lugar a dudas, en este contexto, un rol muy importante la desempeñan las universidades de rango mundial. Por eso hoy en día es vital mejorar los sistemas de educación universitaria. Bueno, Wilmar, para concluir el programa, hemos conocido, digamos así, los desafíos para las universidades de América Latina y el Caribe. Hemos conocido las vías, las estrategias para construirse como universidades de rango mundial, y finalmente también hemos conocido los factores que podrían acelerar este proceso. Todo está claro. ¿Cuáles podrían ser todavía los factores limitantes para lograr, digamos, que más universidades de América Latina y el Caribe puedan construirse como universidades de rango mundial? La literatura y en general la experiencia muestra que los mayores obstáculos en América Latina para la construcción de universidades de rango mundial uno es el tema de recursos, ¿no? En general los países de América Latina no asignan, no reconocen puede ser que en el discurso lo reconozcan la importancia de la educación superior, pero en términos de asignar recursos en realidad no lo hacen, ¿no? En realidad, por ejemplo, muchos de los países de América Latina, que a excepción de Brasil, que debe ser de los países que más invierte en educación superior y en tecnología, pero en general los países de América Latina no asignan muchos recursos. Uno de los mayores obstáculos es la asignación de recursos, y como decíamos, ¿no? Un factor fundamental para la construcción de universidades de rango mundial es pues abundantes recursos. Decíamos por eso, por ejemplo, que Estados Unidos 3,3% de su Producto Interno Bruto la dedica a educación superior frente a 1,3% de los 25 países de la Unión Europea.
¿no? Un dato mismo que permite reconocer, visualizar este elemento es, por ejemplo, que decíamos, ¿no? En Harvard un estudiante tiene como presupuesto $100,000 año. En la UNAM el presupuesto por estudiante es como $7,000. La otra universidad de rango mundial latinoamericana, la Universidad de Sao Paulo, tiene $14,000. En Bolivia, un estudiante titular, un profesional, cuesta aproximadamente $7,000. Los 5 o 6 años de carrera, lo que a la UNAM le cuesta un año, ¿no? Entonces, en los casos de países de América Latina, en particular en Bolivia, la asignación de recursos es uno de los mayores limitantes para la construcción de una universidad de rango mundial, ¿no? Y el otro elemento que también es como serio obstáculo, digamos, entre los más importantes es el tema de la gobernabilidad, ¿no? Entonces, y hay un autor, Andrés Bernasconi, que dice, que trabaja en esta línea, ¿no? Que dice, ¿por qué las universidades de América Latina no aparecen en las mejores del mundo? Dice, por el tema de gobernabilidad. Y de hecho, el tema de la gobernabilidad es una cuestión crítica en nuestras universidades, el tema de gobierno universitario. Pero si metieron mucho eso, por ejemplo, la UNAM en el 2000 estuvo cerrada casi como 10 meses por un tema de conflicto universitario. Hoy en día, el sistema de gobierno universitario de la UNAM, de México, ha cambiado. Ya no hay cogobierno, lo que existe es una junta de gobierno, que son como 30 personalidades científicas e intelectuales mexicanos altamente reconocidos que realizan, que gobiernan y administran la Universidad Nacional Autónoma de México, como decíamos, que es una de las más grandes de Hispanoamérica, tiene 350,000 estudiantes, es casi 5 veces que San Simón, ¿no? Entonces es una universidad realmente enorme, como se dicen las universidades XL, digamos, las más grandes, y las más grandes justamente son la UNAM, la Universidad de Buenos Aires. Y un tema aunque que también juega en contra de ser universidades de rango mundial, es que son universidades muy grandes. Cuando nosotros veíamos que las universidades de rango mundial en general son pequeñas, están entre 11,000 estudiantes, que tiene como MIT máximo 25,000 estudiantes. En general las universidades de rango mundial son universidades pequeñas. Y son universidades que se centran sobre todo si bien hacen las 4 actividades, formación, investigación, interacción, pero fundamentalmente se centran en investigación. Y hacer investigación requiere muchos recursos. En el caso de la UNAM, por ejemplo, el 2016 tuvo un presupuesto de más de $2,100 millones, de los cuales 61% se destinó a docencia y 26% a investigación. Es decir, eso sí que es reconocer que un puntal fundamental para construir es la investigación. En nuestros países, digamos, incluso a nivel de gobierno central, muy pocos recursos se destinan al tema de investigación. Entonces, 61% de los $2,100 millones, casi $700 mil millones en la UNAM se destina a investigación. Más del 26% del presupuesto de la UNAM. 8% a extensión, interacción universitaria y 5% a gestión institucional. Entonces, esos son datos que realmente muestran los elementos en los cuales había que trabajar para construir una universidad de rango mundial. Entonces, y las estrategias, decíamos, hay 3, digamos, no puede ser que ahora hay 3 estrategias, entonces había que explorar estas posibilidades. Bueno, muchísimas gracias, Wilmar, por haber estado en nuestro programa. Hoy estuvimos conversando alrededor del mundo de las universidades de rango mundial. Estuvo con nosotros el doctor Wilmar Azcárraga Cejas, docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE. Esperamos que el programa haya sido de su agrado, de su interés. Gracias por estar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.